Al Punto con Tony Flaquer. Hola Tony, bienvenido a un nuevo capítulo de Al Punto. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, gracias. ¿Has recibido algunos comentarios de tus programas? Parece que hay personas que les ha parecido bien este tipo de interacción. ¿Y todos están de acuerdo? ¿O no tendrás algunos críticos? Sí, yo realmente no he visto mucho las partes críticas, pero siempre las hay y eso es bueno porque también ayuda a uno a repensar y a corregir cosas. Aquí viene la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de las guerras y los conflictos? Bueno, Andrés, los conflictos son tan viejos como la Biblia misma. Una vez más, repito. Vemos conflictos desde que salió Adán y Eva del huerto del Edén, primeramente con la muerte de Abel, el primer conflicto que hubo en la humanidad, vamos a decir. Y de ahí en adelante es una historia de conflictos, porque el pecado, como parte de la caída del hombre y de todo lo malo, de la pérdida del hombre de la imagen de Dios, vino el tema de la guerra y del conflicto como parte natural del hombre. El hombre está en conflicto consigo mismo, el hombre está en conflicto con Dios y el hombre está en conflicto con todo lo que lo rodea. De hecho, en Santiago se nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y la palabra de Dios nos dice, vienen de las pasiones que ustedes tienen en sus miembros. Y eso lo genera la codicia y lo genera la envidia. Y eso es un sentimiento que está presente en toda la historia de la humanidad. Nosotros tenemos guerra desde que salimos del huerto del Edén y la tendremos hasta que el pueblo de Dios vuelva a entrar en el Edén prometido, que es los nuevos cielos y la nueva tierra. Las guerras estarán presentes en esta humanidad y el culpable de esas guerras va a ser esas pasiones que combaten en nuestros miembros. ¿Pudiéramos entonces decir que la guerra es un mal necesario en ciertas circunstancias según las Escrituras? Bueno, es un mal necesario en el sentido en que muchas veces nosotros vamos a tener que responder ante ataques de otras personas. Y hay causas justas para una guerra, hay causas legítimas. De hecho, Dios muchas veces ordenó, instruyó a su pueblo a salir a la guerra y a defenderse, ¿verdad? O sea que la causa justa para yo asumir una defensa en una guerra es bíblica. No hay ningún problema con eso. Ahora, yo debo estar muy seguro de por qué lo hago. Debe ser una causa justa. Debo tener también el cuidado de haber agotado todos los medios pacíficos para yo hablar, dialogar con las otras partes. Y si no hay más remedio, pues entonces ir a la guerra, pero claro, siempre usando los métodos correctos, porque muchas veces hay métodos perversos en una guerra, como los genocidios, que no deben ser practicados. Pero definitivamente hay razones donde la guerra se justifica y Dios lo sanciona como lo bueno y lo correcto. Y nosotros tenemos que a veces proteger una nación de invasiones o protegernos nosotros mismos de ataques de diversas naturalezas. O sea que la guerra no siempre es, vamos a decir, es algo malo, como tú bien dijiste, pero muchas veces tenemos que asumir el rol de defensa de una nación o de nosotros mismos. ¿Cómo podemos interpretar todo lo que has mencionado a la luz del Sermón del Monte, donde el Señor dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios? ¿Cómo se relaciona este mandato con la realidad de los conflictos bélicos? Muy buena observación, Andrés. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, es decir, que debemos de promover la paz, pero hay un texto que dice, en lo que esté de vosotros, estad en paz con todos. Hay momentos donde esa paz no se va a sostener. ¿Por qué? Porque la otra parte no quiere la paz. La otra parte quiere la guerra. Entonces, lo de ser pacificador tiene un límite, porque yo puedo ser un pacificador, pero si en definitiva una nación que está buscando la paz con otra nación es agredida, es invadida, no le queda más remedio que pelear. O sea que en ese sentido la Biblia es equilibrada, coherente y balanceada. Ese pacifismo
como una doctrina, ¿verdad?, que muchas veces dice a la gente: yo no peleo, no importa la causa, no importa la situación, yo nunca voy a tomar un arma. Es una doctrina muy vieja, pero no es bíblica, simple y sencillamente porque en la Biblia Dios te da el derecho de tú defenderte. Mucha gente también aduce el hecho de que la Biblia dice no matarás, por eso tú no puedes ir a una guerra. Sí, es verdad que la Biblia dice no matarás. Pero es interesante, Andrés, que esa palabra que usa ahí la Biblia, que es la palabra tzak, que se usa 49 veces y se usa para hablar de ese mandamiento, no matarás, es una palabra que se refiere al asesinato, al homicidio. Es como algo premeditado, algo que hemos hecho, o un asesinato violento que hemos cometido. Pero nunca se usa, curiosamente, nunca se usa para hablar de las muertes de una guerra en la Biblia. Esa palabra no se usa. Porque hay casos, ¿verdad?, donde el defenderme yo es una causa justificada para yo tomar la vida de otro ser humano. En Mateo 5:39, Jesús enseña sobre volver la otra mejilla. ¿Cómo debemos abordar esta palabra? Bueno, debemos volver la otra mejilla, eso es verdad, pero yo creo que esa palabra, eso ha sido mal interpretado. Yo creo que volver la otra mejilla se refiere a tú no tener una actitud rencorosa, de tú estar siempre dispuesto a construir la paz aún con la persona que te ofendió, de tú tener siempre un espíritu perdonador y de volver a entablar relaciones con ellos, pero no necesariamente creo que se refiere a que si te dan una cachetada en la mejilla izquierda, tú dices: excúsame, se te faltó, dámelo en la derecha, ven y dámelo. Eso no creo que sea el caso. Y de hecho hay un ejemplo bíblico muy claro. Cuando el Señor estaba en Juan capítulo 18, frente a Anás, el sumo sacerdote, vino un criado de Anás y le da una bofetada a Jesucristo por una respuesta que él dio. Y Cristo no dijo: mira, te faltó la otra mejilla. No, Cristo dijo: si he actuado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? O sea, eso fue un disuasivo. Tú no tienes derecho a darme, tú no tienes derecho a golpearme. Si yo lo hubiera merecido, quizás, ¿verdad? Pero yo no soy un delincuente, yo no estoy aquí porque he hecho algo malo. Cristo lo disuadió de esa acción, lo frenó de que no volviera a repetirla. Y yo creo que ese es el espíritu realmente de ese texto. No es un buenismo que nos va a poner a nosotros, ¿verdad?, en una situación donde si viene una persona, tú andas con tu esposa y la vas a asaltar, tú no vas a hacer nada porque tú tienes que devolver la otra mejilla. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ni creo que sea la intención de la Escritura. Apocalipsis presenta temas de guerras como Apocalipsis 19, donde Cristo aparece como un líder militar. ¿Cómo podemos entender este simbolismo? Bueno, así como hay guerras en el mundo físicas entre naciones, igualmente hay una guerra espiritual que es tan vieja como la creación misma. Hay seres angelicales, espirituales, sublevados al gobierno de Dios, y hay una humanidad caída sublevada al gobierno de Dios. Y en ese sentido, Cristo asume la imagen de un líder de un ejército espiritual, ¿verdad?, y humano también, que va a enfrentar a eso. No lo va a permitir que eso se extienda más allá de lo que tiene que extenderse, ni que sea una situación eterna en el devenir de su creación. Él le va a poner un fin a eso. Y Él ha usado las armas espirituales para eso. Y no solo eso, sino que a nosotros también se nos mandan a usar las armas espirituales. Efesios capítulo 6 describe la lucha del creyente como una batalla espiritual. Dice que vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se nos manda a armarnos para esa batalla. Nosotros estamos en una batalla espiritual. Cristo sabe que estamos en una batalla espiritual. Y Él mismo es el campeón, el líder, ¿verdad?, del bando que va a ser ganador, que es el bando nuestro. Y definitivamente Él no rehúye a verse como un líder militar en medio de una guerra, porque eso es la realidad de lo que nosotros estamos pasando. Gracias, Tony. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haberme invitado. Al punto con Tony Flacker.